Isaac sí en su vida y lo que poéticamente elabora en una novela como María, tendremos que decir muchas cosas al respecto. Primero de lo autobiográfico que hay en la novela. Por supuesto hay muchos elementos de la vida del propio Isaac, de su familia, de su tradición que están en la novela. Hay elementos autobiográficos, pero no son elementos que observen una relación directa entre lo que sucede en la novela y lo que sucede en la vida real. Hay muchas cosas que están poetizadas, que están tratadas de manera diferente. Voy a poner un ejemplo que es bien ilustrativo. En la vida real, el padre de Isaac, don John Henry Isaacs, antes de morir, tuvo malos negocios, era un jugador, perdió mucho dinero, y eso llevó a que cuando él muriera estaba con muchas deudas, las haciendas estaban en quiebra, y llevó a que Jorge, que se puso al frente, tuviera que asumir todas las deudas con los acreedores, al punto de que las tierras de su padre fueron llevadas a un remate y compradas, como ya se sabe, por don Santiago Beder, otro judío que estaba aquí en Buenaventura, que ya tenía algunos negocios con gente de acá, y decidieron comprar esas tierras donde se va a hacer posteriormente el ingenio Manuelita. Y podemos decir que esta relación tan difícil que le tocó a Isaac con la sociedad de su época por la quiebra familiar, está en la novela. El ave negra, que es un símbolo de tragedia en la novela, aparece cuando el padre le está contando a su hijo, a Efraín en la novela, que están quebrados, y también aparece cuando se enferma María, cuando María está al final, aparece dos o tres veces más, pero ligado a María. O sea, es un elemento simbólico que anuncia la tragedia. Y digamos que esos dramas íntimos están ligados a lo que está pasando en la novela, que es la quiebra de la hacienda patriarcal. Ya no hay alternativa porque la hacienda no tiene salida por las deudas del padre, porque ha quebrado. Por eso es que Efraín en la novela tiene que viajar a Inglaterra. Ante ese viaje y la separación del amor, María decide, se enferma, se agrava y prefiere morirse a no estar junto con Efraín. Cuando el padre se da cuenta que esa es una de las causas de la enfermedad de María, pues le manda la famosa carta a Isaac que lo hace regresar de Londres, y ese es el famoso viaje por el río Dagua, por el cañón del Dagua de regreso de Efraín, y no va a encontrar sino la tragedia consumada. María ya está enterrada. La novela termina pues Efraín visitando la tumba de María. Esa tragedia, dijéramos, juvenil, la tragedia amorosa, simboliza muy bien también mucho del temperamento de Isaac y de las tragedias que se vivían en la época. Hubo durante muchos años una ligar y relacionar a Efraín con Isaac, lo que está muy distante a pesar de que haya elementos autobiográficos en la construcción de Efraín, porque Efraín en la novela es respetuoso de las jerarquías del padre, es un héroe pusilánime. Muchas veces María le reclama mucho más decisión y él no lo hace porque él respeta la estructura patriarcal en la que se mueve. En cambio, María, cuando la quieren casar con otro terrateniente como Carlos, por conveniencia familiar decide que no se casa, o sea, se rebela, hasta donde la sociedad en la que está se mueve. De tal manera que podríamos decir que el temperamento de María va más con el temperamento de Isaac que con el temperamento de Efraín. Podríamos decir que, así como muchos autores deciden que en sus personajes hay una especie de memoria autobiográfica y racional, es totalmente válido decir hoy que María es Jorge Isaac, o sea, tiene más que ver con el temperamento romántico y rebelde en la época y con el talante
de un romántico liberal como fue Isaacs, que luchó toda la vida por hacer empresas o por hacer reformas o por tomarse el poder, como ocurrió en Antioquia, y todo esto fracasado. Como poeta nunca pudo gozar de la gloria, a pesar de que María fue leída en toda América. Nunca le llegaron derechos de autor, nunca gozó, dijéramos, de lo que esa venta de su obra en toda América hubiera podido significar en términos de derechos. Por ejemplo, con España quiso tener muchas veces pleitos y no pudo, se vendían obras y obras y jamás recibió un tostón. Entonces, esto quiere decir que toda esta época reflejada en María, pues tiene mucho que ver con el temperamento de Isaac, y estos dramas íntimos de alguna manera también se relacionan con los dramas del contexto social y político entre los cuales vivió Jorge Isaacs.